Tengan un buen día, estudiantes de octavo grado. Este día les voy a explicar sobre la clase del 15 al 19 de junio, es decir, la tercera semana de junio. La semana pasada empezamos a ver sobre los ángulos y sobre geometría, ¿verdad? Entonces ahora vamos a seguir viendo un poco más sobre ángulos, ¿sí? Vaya, entonces vamos a ver tres tipos de ángulos el día de hoy. Vamos a ver los tipos de ángulos opuestos, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Son tres tipos de ángulos lo que vamos a ver. Vaya, empecemos con el primero, ángulos opuestos. Estos son los ángulos más fáciles que ustedes van a ver. Ya van a ver por qué. Vaya, tenemos dos líneas. Cuando dos líneas se cortan, como estas, miren, tenemos esta línea y tenemos esta y se cortan acá. El punto que se forma acá en medio en el corte se le llama vértice, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando se cortan dos líneas se forman cuatro ángulos, miren. Ángulo A, ustedes pueden llamarlo como quieran, ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Pueden ponerle cualquier nombre a ese ángulo, ángulo F, ángulo E, como ustedes quieran. Pero acá las más comunes, A, B, C, D. Vale, entonces se forman cuatro ángulos. ¿Cuáles van a ser los ángulos opuestos? Aquí dice, dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. O en palabras más sencillas, el ángulo opuesto, por ejemplo, de B, tenemos el ángulo B. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Pues el que está al otro lado o el que está al frente de él, el ángulo D. El ángulo B y el ángulo D son opuestos, miren, opuestos por el vértice. Uno está frente al otro, entonces esos son los ángulos opuestos. Y si son opuestos, son iguales. O sea que el ángulo B es igual a la medida del ángulo D. Ahora, ¿cuál es el ángulo opuesto de A? Pues el que está enfrente de él, ¿verdad? El ángulo C. Y como si los ángulos son opuestos, habíamos dicho que son iguales. Significa que, ¿cuánto vale A? A vale 130. Entonces, ¿cuál es su opuesto? C, porque es el que está enfrente de él. ¿Cuánto vale C? Pues lo mismo que el que tiene enfrente, 130. Aquí dice, A y C son ángulos opuestos por el vértice, ya se les había explicado por qué. Uno está enfrente del otro. Entonces, el ángulo A, este símbolo que ustedes ven acá, acá se los explico. Este símbolo rarito que ustedes ven acá significa ángulo. A partir de hoy lo vamos a estar utilizando, ¿sí? Es simplemente como el símbolo de menor que o de mayor que ustedes ya conocían, con una rayita. Cada vez que ustedes vean esto, significa ángulo de la letra que está acá, ángulo A. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo C, o sea, 130. Ambos valen 130. Ahora, me van a preguntar, ¿y B y D qué valor tienen? Pues también se pueden encontrar. Y como ya habíamos dicho, B y D, ¿cómo son? Son opuestos. Entonces, si son opuestos, el ángulo B va a ser igual al ángulo D, porque uno está frente al otro, son opuestos. Pero ¿qué más podemos saber? Hay otra cosa que ustedes ya deberían de saber. ¿Qué pasa con el ángulo A y B? Al juntarlos, ¿qué pasa? Forman ¿qué? Una línea recta, miren. Al juntarlos, forman una línea recta. Se forma esta línea, ¿ve? ¿Y cuánto mide todo el ángulo de esta línea? Recuerden eso. Siempre que ustedes vean una línea recta, el ángulo que forma esa línea recta vale 180 grados. Significa que el ángulo B más el ángulo A, ¿cuánto vale la suma de estos dos? Vale 180. Así, el ángulo A más el ángulo B igual a 180. Pero, ¿cuánto vale el ángulo A? Vale 130. Entonces sustituimos 130 más el ángulo B debe ser igual a 180. Y entonces acá solo nos queda encontrar cuánto vale el ángulo B. Es decir, dejarlo solo. ¿Qué es lo que me estorba? El ángulo 130. Entonces, como se está sumando al otro lado, tiene que pasar a restarse. Y me va a quedar que el ángulo B va a ser igual a 180 menos 130. Y eso me da 50.
Entonces ya tenemos que el ángulo B vale 50, ¿sí? Y es bien fácil de encontrarlo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el ángulo A más el ángulo B debe valer 180, la suma. Y si A vale 130, ¿cuánto debe valer B? Fácilmente 50 grados. Entonces ya tenemos que A vale 130, B vale 50 grados, C 130 porque es el ángulo opuesto, el ángulo que está enfrente de A. ¿Y cuánto tiene que valer D? Que habíamos dicho, era el opuesto de B, del ángulo B. ¿Y cuánto vale B? 50. Entonces lo mismo va a valer su ángulo opuesto. El ángulo D vale 50. Y miren, solo con un ángulo pudimos encontrar los demás. Solamente utilizando ángulos opuestos y ocupando el dato importante que si ven dos ángulos que forman una línea recta, la suma de esto vale 180, ¿sí? Es lo mismo con C y D, miren. Si juntan C y D, ambos forman una línea recta. Entonces la suma de estos dos debe dar 180 también, ¿sí? Siempre que ustedes vean eso. Veamos otro ejemplo. Encuentra aquí me equivoqué, era L, la medida de los ángulos faltantes. Vale, entonces me dan estas dos líneas que se cortan. Miren, son dos líneas que se cortan entre sí con un vértice en medio. Y como siempre se forman 4 ángulos cuando se cortan dos líneas y solo me dan el ángulo de 70 grados. Quiero que me encuentren cuánto vale A, cuánto vale el ángulo B y cuánto vale el ángulo D. ¿Con qué? Con ángulos opuestos, fácil. Bye. El primero, ¿cuál es el ángulo opuesto a 70 grados? ¿Cuál es el ángulo que está enfrente de él? Pues el ángulo A, ¿verdad? Entonces, el ángulo A, ¿cuánto tiene que valer? Lo mismo, 70 grados. Acá está. ¿Por qué? Porque es su ángulo opuesto. Además, nosotros podemos ver de que A y B, al juntarlos, forman una línea recta. Miren. Significa que el ángulo A más el ángulo B, ¿cuánto deben sumar? 180 grados. Aquí está, ángulo A más ángulo B igual a 180 grados. Pero ¿cuánto vale A? Dijimos, vale 70. Entonces 70 más el ángulo B es igual a 180. Y ahora, ¿cuánto debe valer B? Pueden encontrarla así mentalmente, es bien fácil saberlo, o despejen B. Es decir, pasen a restar el 70, 180 menos 70 y les va a quedar 110. Entonces el ángulo B vale 110. Pero, ¿cuál es el ángulo opuesto al ángulo B? ¿Cuál es el ángulo que está enfrente de él? El ángulo D, ¿verdad? Este que está acá. ¿Y qué pasa si son opuestos estos dos? Son iguales. Y si son iguales, deben de tener el mismo valor. Entonces, dijimos que B vale 110. ¿Cuánto debe valer D? 110 también. Entonces ya encontramos todas las medidas. A vale 70, B vale 110 y D vale 110. Ya están los tres ángulos que me faltaban. Veamos un último ejemplo de ángulos opuestos. Encuentra el valor de X y luego la medida de todos los ángulos. Bye. Acá es un poco distinto. Siempre tengo las dos líneas y que se cortan acá en este vértice. Pero ahora no me dan ningún ángulo, solo me dicen que este ángulo vale X y este ángulo vale 3X. Y yo tengo que encontrar cuánto vale X y el valor de todos los ángulos, todos de los 4. Vaya, entonces acá. Primero, fíjense bien acá, X y 3X. Al juntarlos, forman una línea recta, ¿verdad? Miren. Entonces, ¿cuánto debe ser la suma de estos dos? 3X más X da 180. Justo como lo tenemos acá, miren. X más 3X igual a 180. Y tenemos que encontrar cuánto vale X. ¿Cuánto es X más 3X? Pues 4X, ¿verdad? Igual a 180. Y como yo lo que quiero hallar es X, ¿qué es lo que me estorba? El 4. Como se está multiplicando, al otro lado, ¿qué va a pasar a ser? A dividirse. Entonces me va a quedar X igual a 180 entre 4. Y eso es igual a 45. Entonces X, o sea, este ángulo vale 45 grados. ¿Y cuánto vale 3X? Pues simplemente multiplicamos 3 por 45. Y 3 por 45 es 135. Entonces ya tenemos X 45, 3X 135. ¿Qué pasa con estos dos ángulos que tengo acá? Pues es bien fácil. Con ángulos opuestos nosotros ya sabemos que
los ángulos opuestos son iguales. Entonces, si este vale 45, el que está enfrente de él, es decir, su opuesto, vale lo mismo, 45. Si este vale 135, el que está enfrente de él, o sea, su opuesto, vale lo mismo, 135. Y así ya encontramos todos los ángulos. Pónganle mucha atención a este ejemplo porque viene un ejercicio muy parecido en la actividad, ¿verdad? Espero que ya lo hayan visto. Ahora veamos otro tipo de ángulos. Se llaman ángulos correspondientes. Vaya, acá va a ser un poco distinto porque ahora tenemos dos rectas paralelas. Recuerden, ¿cuáles son las rectas paralelas? Son aquellas que tienen la misma dirección. Por ejemplo, este tipo de rectas, este tipo de rectas acá son paralelas. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección, ambas tienen la misma inclinación. Estas que están acá, de esta forma así, también son paralelas. Miren, están en la misma dirección. En cambio, si yo pongo una recta así y otra así, estas ya no son paralelas. ¿Por qué? Porque no tienen la misma inclinación. Entonces tenemos dos rectas paralelas, es decir, estas azules, y una recta que las corta, ¿sí? Esta verde. Para los ángulos que vamos a ver de ahora en adelante van a ser así, de esta forma, dos rectas paralelas y una recta que las corta. ¿Qué pasa con esto? Ahora ya no se forman 4 ángulos, se forman 8 ángulos. El ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, F, G y H. Miren, 4 ángulos abajo y 4 ángulos aquí arriba. Vaya, acá vamos a ver 3 tipos de ángulos importantes. El primero, ángulos correspondientes. Van a ver de que no es muy difícil. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son parejas de ángulos que se encuentran del mismo lado de las rectas y del mismo lado de la transversal. Transversal significa la recta que la corta, ¿sí? Vaya, entonces, en palabras más comunes. Por ejemplo, el ángulo B. ¿Cuál es el ángulo correspondiente del ángulo B? Pues fácil. Fíjense acá. El ángulo B está a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda de la recta verde, o sea, de la recta que lo corta, y arriba de la recta paralela. Izquierda, arriba. ¿Cuál es el ángulo o la pareja correspondiente del ángulo B aquí abajo? Que se parece. Es decir, que esté a la izquierda y que esté arriba de la recta paralela. Pues F, ¿verdad? Miren, a la izquierda y arriba de la recta paralela. Entonces B y F son correspondientes. Son parejas de ángulos que se parecen, están casi en la misma posición, solo que uno está arriba en la primera recta paralela y el otro está en la segunda recta paralela. Veamos el ángulo A. ¿Cuál es la pareja correspondiente del ángulo A? A está a la derecha de la recta verde y arriba de la primera recta paralela. ¿Cuál es? E, ¿verdad? ¿Por qué? Porque E está arriba de la recta paralela y a la derecha de la recta verde, ¿sí? Entonces A y E son correspondientes. Ahora veamos C. C está a la izquierda y abajo de la primera recta paralela. ¿Cuál es la pareja correspondiente? G, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está abajo y está a la derecha de la segunda recta paralela. Estos dos. Y el último D, pues fácilmente podemos ver que es H. El correspondiente de D es H. ¿Por qué? D está a la derecha de la recta verde y abajo de la recta paralela. Lo mismo H, a la derecha de la recta verde y abajo de la recta paralela. Simplemente tienen que buscar el ángulo, la pareja que sea, digamos, casi lo mismo, pero abajo, ¿sí? Vaya, es exactamente lo que les dije. La pareja correspondiente de A, E. Entonces, como son correspondientes, van a ser iguales. A y E son correspondientes, son iguales. D y H son correspondientes, son iguales. B con F son correspondientes, son iguales. Y el último, C y G, como son correspondientes, son iguales. Veamos un pequeño ejemplo. Encuentra todos los ángulos faltantes a partir del ángulo dado. Vaya, tenemos dos rectas paralelas y una recta que las corta. Se forman 8 ángulos y solo me dan uno. Con un ángulo ustedes pueden encontrar todos los demás, solo con uno. Y van a ver cómo. Vaya,
Tenemos el ángulo A, que es igual a 65. Vaya, les voy a dar el truco acá. El truco va a ser primero encontrar todos los ángulos de acá arriba. Y luego, lo único que van a hacer es copiar los mismos ángulos abajo. ¿Por qué? Porque van a ser exactamente iguales. Vaya, veamos el ángulo A. Vale 65. Pregunta, ¿cuál es el ángulo opuesto de A? Oigan bien, opuesto, o sea, el ángulo que está enfrente. Pues el ángulo C, ¿verdad? Es el ángulo opuesto. ¿Y qué habíamos dicho de los ángulos opuestos? Que son iguales. Entonces, como C y A son opuestos, valen lo mismo. Entonces, C vale igual al ángulo A, igual al ángulo C, vale 65 grados. Entonces ya tenemos estos dos. ¿Qué otra cosa podemos ocupar? Pues lo que ya les había dicho antes. ¿Cuánto debe valer si juntamos estos dos ángulos A y B? Miren, A y B forman una línea recta. ¿Cuánto debe sumar esto? 180. Entonces el ángulo A más el ángulo B vale 180. ¿Y cuánto vale A? Dijimos 65. Entonces 65 más el ángulo B debe ser 180. Despejemos B. Pasemos a restar el 65. Entonces 180 menos 65 me va a dar 115. Entonces el ángulo B vale 115. ¿Y cuál es el ángulo opuesto de B? El ángulo D, o sea, el que está enfrente. Entonces tienen que ser iguales. Eso quiere decir que el ángulo D vale 115 también. Y ya tenemos todos los ángulos de arriba, miren. 65, 115, 65 y 115. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente usar ángulos correspondientes, como yo ya les había dicho. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser copiar los mismos ángulos de arriba y van a ser los de abajo. ¿Por qué? Usando ángulos correspondientes. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de A? E, ¿verdad? Miren. Ambos están arriba en la misma posición y del lado derecho. A es igual a E, entonces vale 65. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de B? F, entonces F vale 115. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de C? G, ¿verdad? El ángulo G, entonces vale 65. ¿Cuál es el ángulo correspondiente del ángulo D? H, entonces H vale 115. Y así nos va a quedar que todos estos de abajo van a ser exactamente los de arriba. Y ya tenemos los 8 ángulos. Ahora veamos otros tipos de ángulos. Los ángulos alternos e internos. Vaya, siempre teniendo las mismas dos paralelas cortadas por una línea, se forman 8 ángulos. Ahora acá hay otros tipos de ángulos, unos que se llaman ángulos alternos e internos. Vaya, aquí está la clave, internos. Internos significan adentro, o sea, adentro. ¿Cuáles son los ángulos que están adentro o entre las dos paralelas? Estos ángulos coloreados, miren, son los que están adentro de las paralelas, el C, D, E y F. ¿Y qué va a pasar? Como se llaman alternos, ya usamos la palabra internos. Alterno significa de forma cruzada, ¿sí? Eso significa alterno, cruzado. Entonces, los ángulos alternos internos son aquellos que están adentro de las paralelas, pero que van a ser iguales de forma cruzada. Miren, o sea que C es igual a E y el ángulo F es igual al ángulo D. Esos son los alternos internos, ¿sí? Veamos otro. Alternos externos. Lo mismo, externo significa afuera. Entonces, observen cuáles son los ángulos que están afuera de las paralelas. Son estos que están coloreados. A, B, H y G. Y alternos que les dije, cruzado, ¿verdad? Entonces el ángulo B va a ser igual al ángulo H, ¿por qué? De forma cruzada, y el ángulo G es igual al ángulo A. Por eso se le llaman alternos por cruzados y externos porque están afuera. Vaya, veamos un ejemplo. Encuentra los ángulos faltantes usando alternos internos y externos. Vaya, me dan estas paralelas. Ahora, ¿cuáles son las paralelas acá? Las verdes, ¿verdad? Porque tienen la misma dirección. ¿Y cuál es la recta que las corta? La azul. Siempre se nos forman 8 ángulos y solo me dan uno, solo me dan el ángulo B. Y quiero encontrar el ángulo 1, el ángulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vaya, primero tratemos de encontrar los ángulos de todo esto de acá y luego solo vamos a usar ángulos alternos internos para ver que todos los ángulos del lado izquierdo de esta parte de acá van a ser exactamente igual a los de acá. Vaya, primero,
Tenemos el ángulo B, vale 89. ¿Cuál es el ángulo opuesto de B? Este, ¿verdad? El que está enfrente de él, el ángulo 2. Entonces el ángulo 2, ¿cuánto va a valer? 89. Y aquí está, miren, el ángulo 2 es igual al ángulo B, igual a 89. ¿Cuál otro? Usemos esto, miren, el ángulo 3 con el ángulo B, al juntarlos forman una línea recta. ¿Cuánto debe valer esto? 180. Entonces la suma del ángulo 3 más el ángulo B vale 180. ¿Pero cuánto vale B? Pues 89 grados. Despejemos el ángulo 3, pasando a restar el 89, me va a quedar que el ángulo 3 es igual a 91. Entonces ya tenemos B vale 89, 3 vale 91, el 2 vale 89 y me falta el 1. Pero, ¿qué pasa con 1? Es el ángulo que está enfrente del ángulo 3, es decir, que es el opuesto. ¿Y qué pasa? Van a ser iguales. Entonces, el ángulo 1 vale 91 grados, igual que el ángulo 3. Así, ya tenemos, miren, acá, estos 4 ángulos, ya los tenemos. 89, 91, 89 y 91. Ahora, ¿qué pasa con estos? Es bien fácil encontrarlos. Usemos alternos internos. Vaya, ¿cuáles son los alternos internos? Dijimos, son los que están adentro de las paralelas, entre las paralelas, es decir, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4 y el ángulo 7. Por eso se les llama internos. Ahora, ¿por qué dijimos que se les llamaba alternos? Porque es de forma cruzada. El ángulo 4, ¿a quién va a ser igual? Al ángulo 2, o sea que el ángulo 4 vale 89. El ángulo 7, ¿a quién va a ser igual? Al ángulo 3, o sea que el ángulo 7 vale 91. Y aquí están. Y ahora, ¿cómo encuentro el 5 y el 6? Usando ángulos externos. ¿Cuáles son los externos? Los que están afuera de las líneas paralelas, o sea, el ángulo B, el ángulo 1, el ángulo 6 y el ángulo 5. Y recuerden, como son alternos, de forma cruzada son iguales, o sea que el ángulo 5 es igual al ángulo 1, o sea que el ángulo 5 vale 91. Y el ángulo 6, ¿a quién es igual? Al ángulo B, o sea que 6 vale 89. Y así ya tenemos los 8 ángulos, ¿sí? Y el último tema, caracterización de ángulos correspondientes. Vaya, este es como un recordatorio de lo que habíamos visto de los ángulos correspondientes. Recuerden, ¿cuáles eran los ángulos correspondientes? Son los que se forman entre dos líneas paralelas, siempre una recta que la corta. Son aquellas parejas que, digamos, son las parejas que si uno está arriba, pues buscamos el correspondiente de abajo, ¿sí? Como el B está a la izquierda y arriba, pues buscamos el de abajo, izquierda, arriba también, F. Correspondiente de B, F. Correspondiente de A, E. Correspondiente de C, G. Y correspondiente de D, H. ¿Sí? Y como son correspondientes, tienen que ser iguales en pareja, ¿sí? Vaya, aquí es solo un ejemplo para recordarles. Encontrar los ángulos faltantes usando correspondientes. Tenemos estos 8 ángulos y solo me dan 50 grados. Quiero encontrar todos los demás. Vaya, recuerden, primero empiecen sacando todos los ángulos de acá arriba y luego se pasan a los otros de abajo. Vaya, ¿cuál es el ángulo opuesto de 50? Pues el que está enfrente, B. Entonces B vale 50. Ahora otro. Si vemos acá el ángulo 50 con el ángulo A, ¿cuánto deben sumar? Porque forman una línea recta, 180. Entonces 50 grados más el ángulo A vale 180. Paso a restar el 50 y me va a quedar 180 menos 50 igual a 130. Entonces el ángulo A vale 130. ¿Y quién es el ángulo opuesto de A? El que está enfrente de él, pues el ángulo C. Entonces como son opuestos son iguales. Entonces el ángulo C vale 130. Y así ya hemos encontrado todos los ángulos de arriba. ¿Y los de abajo qué pasa? Pues simplemente los copiamos. ¿Por qué? Por usar ángulos correspondientes. Pueden usar ángulos correspondientes o usar ángulos alternos internos, alternos externos, lo que ustedes quieran. Va a dar lo mismo. Vaya, ¿cuál es el ángulo correspondiente de A? De acá abajo, pues el ángulo E, ¿verdad? Entonces E vale 130. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de B? Acá abajo, F. Vale 50. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de C aquí abajo? G. Vale 130. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de 50 aquí abajo? D. Entonces D vale 50. Y así hemos encontrado todos los ángulos. Y traten de trabajarme la página 119 del libro de texto, por favor. Y si tienen alguna duda sobre la actividad, pregúntenme. Pasen un feliz día.